Estamos aquí en otro nuevo video y quiero comenzar con lo siguiente. A lo largo de la historia, la educación ha pasado por múltiples cambios, cada uno tan significativo como los demás, yendo desde las metodologías y enfoques, pasando por la epistemología, ontología, filosofía, psicología, entre otras ramas del saber. Pero lo que nos concierne el día de la fecha es el del derecho. Lo sé, derecho. Es una fibra sensible para algunos y un cero a la izquierda para otros, pero de innegable trascendencia en su influencia en la educación, tanto que es el ámbito que dicta cómo se hace y qué se debe de hacer. Por ello, su servidor, Diego Alejandro Gordillo de León, se complace compartir con ustedes, queridos visualizadores, deseando encontrar al menos un dato de su interés, lo que he aprendido en mi curso de Legislación Educativa. Durante mis clases fue posible abordar múltiples temas con el objetivo de que reflexionáramos sobre la legislación educativa desde distintas perspectivas. Sin embargo, las que más me atrajeron debido a su impacto histórico fue el inicio de la educación pública en México post-independencia y, aún más atrás, los antecedentes de la antigua Grecia y Roma para pasar de lo privado a lo público. En la presente diapositiva podemos ver que esos son los contenidos que trabajaremos en el presente video. Comenzando con el capítulo 1, al que yo denominé Los Pilares, antecedentes de la legislación educativa en México y resultados, Ignacio Manuel Altamirano. Desde que México se independizara, la educación de una mínima parte de la población dependía exclusivamente de la Iglesia, la cual formaba desde una perspectiva religiosa, preparando a los jóvenes para la vida que sigue de ese, minimizando el terrenal, lo que por lógica causó que los estudiantes no estuvieran preparados para la vida civil y social de mejor manera. Claro, la iglesia era quien regía ese servicio, por lo que estaba en su derecho la decisión de qué rumbo tenía que tomar. Sin embargo, era evidente que se necesitaba un cambio. Aquí es donde entran en juego las ideas del médico ilustre Valentín Gómez Farías, luego de haber recibido el cargo máximo, presidente de la República. Compartió ideas con raíces liberales. Al fin y al cabo, presidía o predicaba desde esa ideología, algunas de las cuales hacían referencia a la que la educación debía servir como medio para lograr el desarrollo de los ciudadanos ejemplares, conocedores de sus derechos y deberes que estuvieran aptos para cumplirlos. Sin embargo, reconoció que el país no estaba en las condiciones de conceder ese servicio, aún debido al poder que tenía el clero en ese campo, los cuales no aceptaban lo que la Constitución de 1824 contenía. Aún con eso, en contra, tenían la esperanza de conseguir una educación laica debido a que ya existían instituciones independientes del gobierno y de la Iglesia, que formaban desde el liberalismo. Por eso, tras su insistente campaña, para 1873, el Congreso concedió autorización al gobierno de Gómez Farías para el arreglo de la enseñanza pública en todas sus ramas. Todo esto establecido en el artículo 50 constitucional, dando lugar a la primera reforma educativa mexicana. Esto dio paso a la separación del clero y la educación, movimiento sabio, ya que permitió una formación civil que no se daba hasta ese entonces, y dejando criterio individual como seguir su formación religiosa sin ser obligatoria. De esta manera, nació la Dirección General de Instrucción Pública, incluyendo en sus artículos 3, 4 y 7 decretos que indicaban cómo manejarían el servicio educativo. Por ejemplo, mencionaban que sería la misma dirección quien seleccionaría a los profesores de cada rama del conocimiento, la forma de financiamiento de las instituciones a su cargo y que sería la dirección quien establecería todos los reglamentos de las escuelas. Estas nuevas propuestas fueron revolucionarias para el país y por ende trajo consigo cambios en la sociedad, específicamente en el ámbito académico e intelectual. En este contexto, y como lo presento en la siguiente diapositiva, Tejera nos dice que por primera vez en la historia general de la cultura mexicana se vio con toda claridad el papel que la educación le estaba reservada dentro de las luchas sociales. Educación, no como tantas funciones del Estado de mera transición de experiencias universales a otra, sino rebasando un contenido pedagógico y convirtiéndose en instrumento esencial de reformas sociales. Gómez Farías, con la inspiración de las escuelas amigas, escuelas pías y escuelas de primeras letras, en 1863 creó la Escuela Elemental Laica y cómo lo hizo, tomó la decisión de que en cada uno de los establecimientos de estudios mayores, a lo que hoy conocemos como universidades,
Se establecería una primaria tanto para niños como para niñas, a quienes se les iba a enseñar a leer, escribir y contar, además de recibir catecismo religioso y político, y posteriormente también impulsó el proyecto de la creación de escuelas primarias nocturnas para trabajadores adultos. Esto refleja el compromiso que tenía el presidente con la educación, porque no solo lo hizo con la intención de ofrecer educación a los pequeños del país, sino a todos los que lo necesitaran, siendo la edad un simple número. Viendo cómo el proyecto del presidente tenía objetivos nobles y bases firmes para llevarlo a cabo, algunos de los estados, dentro de su soberanía, adoptaron el sistema federal educativo, cada uno añadiéndole o modificando ciertos elementos para que se ajustara y adecuara a sus necesidades individuales. Paso más exitoso fue el del Estado de México. En su constitución política particular, específicamente en su artículo 228, señalaba que en el lugar donde residían los supremos poderes, habría un instituto literario a cargo de la enseñanza de todos los ramos de la institución pública. Dicha institución mostró una gran resiliencia, debido a que a pesar de que solo contaba con el momento de aperturarla con 6 docentes y 36 alumnos, causó discordia entre los poderes ejecutivo y legislativo del Estado, ya que ambos querían tener el control sobre la escuela. Además, desde cuando se inauguró, solamente se tomó en cuenta el poder ejecutivo y no el legislativo, lo que provocó que tuviera que cerrar sus puertas en 1828, y esta fue la primera de sus clausuras, ya que en 1830 y en 1835 volvió a pasar lo mismo, por razones distintas. La primera fue porque en 1830 el general Antonio López de Santa Anna cambió la constitución, y en 1935 el lugar donde residían los primeros poderes se movió del lugar. Es por eso que en lo personal considero que la institución literaria del Estado de México es una de las bases para el diseño del sistema educativo estatal. Para su apertura ya en 1847, 12 años después, se volvió a inaugurar la escuela gracias al decreto número 28 de la Constitución Política Particular del Estado. Es aquí donde queda marcado en la historia común no solo los que nacieron con una cuchara de plata en la boca podían ser personas reconocidas y de grandeza académica, social o política, sino que sin importar sus condiciones iniciales era posible alcanzar estos mismos logros, eh, sin importar las raíces, empezando con el propio director de la institución, el maestro y abogado Felipe Sánchez Solís, indígena mexicano que había sido pastor de ovejas durante su infancia. Para la época era un cambio de paradigma, ver cómo alguien con sus orígenes, los cuales recibían discriminación por parte de otras clases sociales y étnicas, consiguiera ese logro profesional. El Congreso estableció otro decreto, el cual indicaba que todos los municipios debían enviar a un alumno a estudiar a la capital. Algo que me causa conflicto es que en ese mismo decreto se indicaba que los individuos en condiciones de precariedad eran los que recibirían ese servicio, pero si había más de un sujeto a consideración para asistir a la escuela, la suerte decidía quién obtendría el beneficio, entendiendo el hecho de no poder darle educación a todos por los limitantes de la época respecto a los fondos que manejaba el gobierno. Sin embargo, dejar algo tan importante a la suerte suena algo descabellado. Se les indicó a los municipios que serían ellos quienes se encargarían de financiar la educación de los jóvenes que enviaran. Así, un pequeño de 14 años perteneciente al distrito de Chilapa, de sangre indígena y con un futuro prometedor, Ignacio Manuel Altamirano, junto a su padre, llegaron a Toluca para aprovechar esta oportunidad que no podían dejar pasar. Fue gracias a las reformas en materia educativa que este joven, el cual pasaría a ser un gran académico reconocido a nivel nacional, pudo estudiar y conseguir sin necesidad de nacimiento un lugar importante dentro de su sociedad. Ignacio recibió una educación con bases humanistas y liberales, además de estar bajo la tutela del nigromante, el maestro Ignacio Ramírez, quien además de compartir orígenes étnicos, compartieron ideales, de que el joven Altamirano haya desarrollado su espíritu libre, apreciador de la belleza sin temor a enfrentar con la razón y conocimiento aquello con lo que no estaba de acuerdo. El gobierno fue quien solicitó una educación con base en el patriotismo, en un principio, y el liberalismo también.
Tiempo después se dieron cuenta que podía dañar sus intereses debido a que las personas estudiadas como Ignacio Manuel defenderían sus intereses y estarían alertas ante sus movimientos. Esto solo es una pequeña parte de la historia legislativa de la educación en México, una parte que pondría la primera piedra para formar el sistema público que conocemos hoy en día. Si me permiten, y aunque no lo hagan de todas maneras, no importa porque esto ya está grabado, les comparto un fragmento del poema escrito por el ilustre niño que se convirtió en un gran hombre mexicano y humanista hasta la médula, titulado La caída de la tarde. Mira cómo transpone las montañas el sol cansado al fin de su carrera, de este río sentado en la ribera, escuchando su ronco murmurar, o ver las aves que con tardo vuelo van a las ramas a buscar descanso, o mis ojos clavar en el remazo que oscurece la sombra del palmar. A esta murcia soledad salvaje, venir ahí triste a demandar remedio, y en mi constante doloroso tedio, y el pesar abatiéndome después, y pasar afligido hora tras horas, de la ausencia en el lobrego martirio, de un imposible afán en el delirio, estar lejos de ti mi vida es. Tu recuerdo tenaz nunca se esconde en el oscuro abismo de mi mente, y el fuego de tu amor aún vive ardiente, abrazándome siempre el corazón. No vuelve a vivir de ti, que el alma loca vuela a donde estás, en alas del deseo. O te atrae hacia mí y aquí te veo, sombra quien presta vida a mi pasión. Y evoco las memorias de otros días, que dichosos más breve transcurrieron, pero que amantes al pasar nos vieron, desmayados del goce en la embriaguez. Y pido a estas riberas la aventura de estas horas de amor dulces y bellas, mas ay, no pueden darme lo que aquellas en que te vi por primera vez. En lo personal, considero que este es un fragmento que puede reflejar muy bien el nivel académico y los principios humanistas que Ignacio Manuel Altamirano adoptó durante su educación. Ya recorrimos un poco de la historia del país más bello, a mis ojos del continente americano. Es momento de brincar el charco y viajar al pasado para ubicarnos en la gran y próspera civilización griega, que más tarde sería conquistada por Roma, aunque realmente en lo personal fue al revés. Es aquí donde comienza a vislumbrarse la posibilidad de que todos los jóvenes pudieran adquirir la mayor herencia que se puede dar, la educación. Por ello, en el capítulo 2, el cual titulé Educación Pública Privada, estudiaremos los antecedentes de la antigua Grecia y Roma. Para ello, contextualicémonos un poco. En el siglo V a.C., Grecia era la cúspide del desarrollo humano en multitud de ramas, siendo la educación la que ahora nos interesa. Existieron dos ciudades en renombre y que serían las principales polis de la Grecia antigua, Esparta y Atenas, ambos con un sistema educativo resaltante entre las demás, aunque tenían enfoques algo distintos. Mientras la primera se preocupaba por educar en cuestiones físicas, deportivas y música, el segunda tuvo una vocación aristotélica y humanista, en el cual, además de lo que se enseñaba en Esparta, también se instruía en matemáticas y artes. Esta última para poder percibir la belleza y sensibilizar el lado humano de los jóvenes en desarrollo, desde poesías, música, a obras literarias de valor para la época, como eran las obras escritas de Homero. A partir de este momento nos centraremos en Atenas, debido a que fue aquí donde empezaron los cambios que darían pie a la ramificación de la educación privada y pública. Esta ciudad, a finales del siglo V a.C., comenzó a pasar por un proceso de recomposición política. Optaron por un sistema democrático, el cual tiene, citando a Sánchez, la cualidad de romper con la preeminencia de lo ideológico en política, movimiento por el cual puede ser llamada propiamente democracia. Esto significaba que los jóvenes aristócratas no tenían asegurado su futuro, ya por su procedencia social, sino que debían adaptarse a lo que este nuevo sistema político les exigía. ¿Y qué exigía? Para poder abrirse paso en los estratos sociales y políticos, lo material no imponía más que una gran capacidad para la oralidad. Fue aquí en donde comenzó la transformación del panorama educativo en Atenas. Antes del cambio político, los llamados sofistas, profesores de la antigua Grecia, ganaban salarios muy altos.
Sánchez incluso nos revela que uno de los casos más reconocidos fue el de Protágoras, quien llegó a ganar 10.000 dracmas, la moneda griega, cuando un dracma era un jornal de trabajadores de otra profesión. Era demasiado. Estos salarios solo podían ser pagados por aristócratas y acaudalados señores atenienses, por lo que los únicos que recibían educación formal eran los jóvenes pertenecientes a esas familias. Sin embargo, eso cambió, ya que tras la nueva orden democrática del Estado, la paideia también tenía que democratizarse, lo que provocó que los salarios de los sofistas descendieran abruptamente, considerando lo que llegaron a pagar, igualando a las otras profesiones. Debido a eso, muchos profesores comenzaron a ofrecer sus servicios de ciudad en ciudad, ofreciendo muestras de sus habilidades y parte de lo que podían enseñar. Debido a que ahora era mucho más barato pagar a un profesor, la paideia pasó a ser una institución solo para aristócratas a otra que podía albergar a otras clases sociales dentro de las poblaciones griegas. Por ello, y de acuerdo con Rosenberg, para el año 500 a.C., casi todos los atenienses, incluidos los pobres, sabían leer y escribir. Es verdad que no existían escuelas estatales, pero las privadas eran muy baratas y por poco dinero todo el mundo mandaba a sus propios hijos a un maestro para que les enseñara a escribir. Profesores, al estar preparados al cambio del panorama político y sabiendo que las habilidades indispensables para el éxito social eran la oralidad, el desenvolvimiento público y la argumentación, comenzaron a formar desde la retórica en los espacios que les eran asignados. Esto llevó a que los jóvenes, aristócratas y con suficientes recursos económicos se tuvieron que adaptar a una enseñanza que les proporcionara esas técnicas específicas, técnicas que la educación tradicional no tenía. Citando a Sánchez, la aristocracia tradicional se ve obligada a invertir en la enseñanza nueva. Con este cambio, Platón señala que el rasgo más distintivo que adquirió la paideia de ese momento fue su alineación con los intereses políticos y del Estado, los cuales, además del desarrollo de las habilidades retóricas y oralidad, se priorizó aún más los ideales de belleza, nobleza y conocimiento, los cuales ya se venían trabajando con anterioridad. La vida académica del individuo ateniense comienza desde casa con la ayuda de nodrizas, lo que podríamos comparar con niñeras y maestras de preescolar en la actualidad. Ellas jugaban un rol importante ya que eran cruciales para que el pequeño adquiriera valores, virtudes y modales, así también partes de la cultura que tenían, la religión que profesaban e historia de su pueblo. Al cumplir los 7 años, el pequeño contaba con un pedagogo. En la actualidad, dicho término puede que llegue a la mente un profesor. Sin embargo, en esa época era algo muy distinto. Era un esclavo que acompañaba al menor a la escuela con el objetivo de cuidarlo y vigilarlo. En la primaria se dedicaba a darle tareas repetitivas al infante de lectura, escritura, retórica y cálculo, comenzando con lo básico y culminando con la lectura de grandes textos tradicionales y de gran valor cultural para los griegos, así como la recitación tomando en cuenta los aspectos de la prosodia. Ya en la secundaria, empezando de los 12 a los 14 años, como se mencionó antes, recibían clases de gimnasia y música, junto a una mayor variedad de conocimientos y destrezas. Algo que vale la pena mencionar es que las niñas griegas también recibían educación desde edad temprana. Prueba de esto son los elencos de poetisas que surgieron en estos años. Sorprendentemente, como una civilización de más de 2 milenios de antigüedad impulsaba el estudio del género femenino y en algunos países aún no es bien visto. Incluso en México, hace no muchos años era raro ver a una mujer dentro de un aula. Gracias a la inspiración que brindó el modelo ateniense por sus buenos resultados complaciendo al Estado y al desarrollo de una sociedad educada, nació la Escuela de Corte Helenístico, el cual tenía como propósito principal brindarle educación a todo individuo de la comunidad. Esta propuesta fue dada por legislación, fomentando una educación pública. Aquí es cuando nace. Sin embargo, el Estado no tenía los recursos necesarios para hacerlo. Es aquí donde entra el juego los que sí tenían un capital considerable dentro de la sociedad, ya que fue por sus acciones benéficas lo que permitió iniciar dicho proyecto. Inclusive, de acuerdo con Sánchez, el propio Jesús alude a esa situación cuando dice que reyes y gobernantes sojuzgaban a los pueblos y se hacen llamar bienhechores. Es increíble pensar que en algún punto de la historia la educación fue más grande que el dinero. En la actualidad es difícil ver acciones de desinterés de ese tipo. Si bien hay personas y empresas que donan su dinero a instituciones educativas, más de uno lo hace por conseguir algo más.
Es aquí donde podemos apreciar el nacimiento de la educación pública, que, aunque el Estado aún no podía hacerse cargo completamente para mantenerlo por propia cuenta, ya empezaba a dar sus primeros pasos debido a que la sociedad ateniense se percató de la importancia que tenía educarse dentro del mundo democrático, y que no dependía de la sangre de tus padres que te heredaban, sino de las habilidades y destrezas que desarrollabas a través de tu desarrollo académico. Fueron de los primeros en considerar el saber más importante que la herencia, y era correcto porque así se le daban los grandes puestos a las personas que realmente estaban capacitadas para llevarlas a cabo. Pasando ahora a los romanos, a pesar de haberlo conquistado casi todo, incluso los griegos, fueron ellos realmente los conquistados, en cuestión de religión, política, cultura y evidentemente educación. Aunque al principio se resistieron a adoptar ese modelo de enseñanza, con el tiempo sus acciones fueron inútiles y terminaron cediendo ante el creciente influjo helenítico. Casi todo el sistema se repetía, solamente que en vez de ser una nodriza quien enseñaba en los primeros años, eran los propios padres, debido a que consideraban que tenían que tener ellos ese papel para educar a sus hijos. Apoyándome de Platón, el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. La razón por la cual se buscó y consiguió desarrollar el sistema de educación pública en cada nación fue el permitirle al individuo el poder desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para desenvolverse sanamente en su sociedad y servir como un integrante capaz dentro del mismo. Con esto concluye esta presentación, leeré y agradeceré cada comentario al respecto mientras sea constructivo. Larga vida y prosperidad.